Unas dos preguntas de Génesis. Usted escribió un comentario de Génesis. Usted tomó 8 años en escribirlo. Entonces, posiblemente esa pregunta es para usted. En Génesis 1:26 dice Dios, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Una pregunta que yo, ¿este versículo es suficiente para defender la Trinidad? Bueno, es una buena pregunta. Ese versículo, visto en retrospecto, apoya la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad pertenece a lo que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios. Es decir, la doctrina de la Trinidad la vemos revelada en su plenitud cuando llegamos al Nuevo Testamento. Sin embargo, si usted tiene ahí una Biblia, quiere buscar un texto, le voy a dar un texto. En el libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 16. ¿Estáis ahí despiertos? Muy bien, voy a leer el versículo. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Hay una persona ahí. Y ahora me envió Jehová el Señor. Hay 2 personas y su espíritu. 3 personas. En otras palabras, a medida que Dios va revelando su verdad, poco a poco, en retazos, progresivamente, vamos viendo que Dios se da a conocer hasta que cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos en su plenitud esa verdad. El hecho de que el Verbo era en el principio, el Verbo, cuando quiera que el principio haya sido, ya el Verbo era. Y el Verbo era con Dios, cara a cara, frente a frente. Y el Verbo era Dios. No era un Dios, era Dios. Y ahí vemos a plena revelación de la Trinidad, del hecho de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, 3 personas, una realidad, una sustancia. Y de ahí podemos deducir muchas cosas. Dios tiene que ser más de una persona porque Él amó eternamente. Y para poder amar tú tienes que tener un objeto a quien amar. Y Dios estaba en comunión con alguien eternamente, de manera que tiene que haber ese alguien. Así es que yo no digo que Génesis 1:26 me demuestra la doctrina de la Trinidad. Yo digo que con lo que sé ahora puedo ir a Génesis 1:26 y decir, mira, aquí hay una evidencia de que la Trinidad estaba presente, como el Bereshit de Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, Dios. Ahí hay una pluralidad. Descendamos, hagamos. Y no creo que esos sean plurales de majestad. Creo que esos son plurales de realidad, de quién es Dios. Y otra vez, tiene mucho que ver, mire, digo esto y ya. La teología propia es el estudio de Dios aparte de sus obras.
La teología propia es el fundamento de toda la teología. Si tú crees que Dios es el Dios del que la Biblia habla, el Dios omnipotente, el Dios inmutable, el Dios vivo y verdadero, si tú crees en ese Dios, entonces no tienes problema para creer el resto. Pero si comienzas negando eso, ya te fastidiaste, ya no puedes entender el resto. Bueno, si pudiera explicarla, yo creo que yo sería el mejor teólogo y el mayor teólogo que la humanidad haya producido, y eso está tan lejos de la verdad que obviamente la respuesta es no tiene explicación. No hay manera de poder explicar, si esa es la pregunta, algo que escapa a nuestro entendimiento. ¿Cómo es que Dios puede ser un solo Dios y tres personas a la vez? Esto no viola la ley de la no contradicción. Lo que la ley de la no contradicción dice es que dos afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Yo no puedo decir que algo es sólido y algo es líquido. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo al mismo tiempo y lo estoy diciendo en el mismo sentido. Cuando hablamos de Dios, estamos diciendo que Dios es uno en esencia y tres en personas. No hemos dicho que Dios es uno en esencia y tres en esencia. Eso es una contradicción. Dios es uno en esencia, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, y es tres en personas. A nosotros no podemos concebir eso. La Trinidad tampoco es que Dios se manifiesta en tres estadios diferentes, como que es una sola persona que un día decidió manifestarse como el Hijo, como algunos opinan, que ahora se ha decidido manifestarse como el Espíritu Santo y que en otras ocasiones Él se manifiesta como el Padre. No, porque eso no son tres personas. La Biblia categóricamente afirma que Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona y el Hijo es una persona, y le asigna atributos de personas. Los tres tienen una mente, los tres tienen emociones, los tres tienen sentimientos, los tres tienen sabiduría, los tres tienen nombres distintos. A los tres se le puede mentir, a los tres se le puede adorar. De manera que de una forma clara la palabra habla de la Trinidad. Dios nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos deja ver que el Hijo es el agente de la creación. Todo lo que fue hecho por Él, y nada de lo hecho ha sido hecho sin Él. Ese es el agente de la creación. Pero cuando Dios está creando, en el libro de Génesis se nos dice que el Espíritu de Dios pues moraba o se movía sobre las aguas. Ahí está el Espíritu también en acción, al mismo tiempo que el Hijo está creando. Y también sabemos que la creación es obra del Padre. Apocalipsis 4 es todo acerca de la adoración del Dios creador. Entonces hay un Dios que piensa, que diseña, que planifica, que predestina, si tú quieres. Hay un Hijo que ejecuta y hay un Espíritu Santo que provee, si tú quieres. La interacción entre ese Dios y el resto de la naturaleza se movía sobre las aguas. Es el Espíritu que viene a morar en nosotros cuando somos cristianos. Es el Espíritu que nos da vida, y el Espíritu se relaciona directamente con nosotros. Es el Espíritu que viene a glorificar al Hijo, y tú puedes ver la Trinidad a lo largo de toda la Biblia. No es una revelación última en el Nuevo Testamento, es una revelación que está ahí desde el Génesis y continúa hasta el libro de Apocalipsis. No creo que vale la pena ni siquiera intentar penetrar la profundidad de lo que la Trinidad es. Deuteronomio 29:29 claramente nos dice que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios solamente, y al mismo tiempo nos dice, pero las cosas reveladas no pertenecen a nosotros y a nuestros descendientes. Dios ha revelado que Él es una Trinidad, eso nos pertenece a nosotros. Dios no nos ha revelado cómo entenderlo, y no sé si lo vayamos a entender completamente, porque Dios sigue siendo infinito y nosotros, aún después de morir y entrar en gloria, seguiremos siendo finitos. Eso es un misterio para el hombre, pero lo que es un misterio para el hombre no tiene que serlo para Dios. Yo creo que debemos descansar en conocer y propagar aquello que Dios ha revelado, y Él ha revelado que Él es un Dios trino. Pero oímos la palabra pacto en la Biblia y pensamos en el pacto de la creación, en el pacto de las obras, pacto de gracia, pacto que Dios hizo con Abraham, con Noé, con David, y aún en el nuevo pacto que llamamos el
Nuevo Testamento. Pero muchos no están familiarizados con lo que consideramos el primer pacto o el pacto de redención. Y ese pacto no es un pacto que Dios hace con los seres humanos. En lugar de esto, el pacto de la redención se refiere a un acuerdo o un pacto que ocurre en la eternidad dentro de la Trinidad. Distinguimos a las personas de la Trinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que cuando vemos el registro de la creación del Antiguo Testamento, que toda la Trinidad, toda está activamente involucrada en hacer el universo. Pero no solo la creación es una obra trinitaria, sino que la redención también es una obra trinitaria. El Padre es quien inicia el concepto de redimir una creación que Él sabe que va a caer. Así que es el Padre que diseña el plan de la redención. Es al Hijo a quien se le da la tarea por el Padre de cumplir esa redención. Y claro, es la obra del Espíritu Santo de aplicar esa redención en nosotros. Pero tenemos que entender que esto no representa una lucha en la divinidad misma, sino un acuerdo eterno entre ellos. El Hijo es enviado por el Padre y el Hijo está absolutamente deleitado en ser enviado y llevar a cabo la misión que el Padre le ha dado. La Trinidad normalmente no se discute dentro de los atributos de Dios, sino dentro del estudio de la esencia de Dios. Pero los temas son tan estrechamente relacionados que pensé que sería bueno pensar en cómo los atributos de Dios aplican igualmente a las tres personas de la Trinidad. Ahora, obviamente es difícil hablar de la Trinidad en solo un par de minutos porque es una doctrina tan inescrutable y además es una verdad de que si erramos un poco, si no lo pensamos bien, llegamos a la herejía muy fácilmente. Entonces mi intención en este video no es ser tan teológico, no voy a citar los concilios, aunque podrían ayudarnos. Solo quiero citar un par de pasajes bíblicos y mostrarlos evidencia de la doctrina de la Trinidad. Así que vamos a ver 7 verdades bíblicas acerca de nuestro gran Trino Dios. En primer lugar, lo más obvio, Dios es un solo ser. Y esa es una verdad tan evidente en la Escritura que los autores bíblicos realmente lo dan por sentado. Uno de los pasajes más claros de eso, en mi opinión, se encuentra en Santiago 2:19, donde el autor dice, ¿tú crees que Dios es uno? Aún los demonios, creen esto y tiemblan, ¿no? Entonces, es un hecho, existe un solo Dios, adoramos a un solo Dios. Y como dije, eso es lo fácil, entender que Dios es uno. El misterio es de que ese Dios singular habita eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, vamos a ver de que cada persona ahora es Dios. Entonces, en segundo lugar, el Padre es Dios. Y otra vez, esto realmente no se debate de que el Padre es Dios. Pablo siempre dice gracias a Dios Padre y al Señor Jesucristo, ¿no? El Padre es Dios, eso lo entendemos. Tercer punto, el Hijo Jesucristo también es Dios. Y ahí ese punto se debate un poco, pero es sin realmente lógica, porque la Biblia es tan clara de que Cristo es Dios. El Verbo era Dios, dice Juan 1. Hebreos 1 dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Pablo nos dice en Tito 2:13 de que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? Eso sin contar todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento
que hablan de que el Mesías va a ser Dios con nosotros. Ahora, la confusión, creo, se debe a que muchas veces en los evangelios, donde describe a Cristo en su encarnación, pues Jesús habla de su sujeción y su obediencia al Padre. Y los incrédulos piensan que eso es porque Cristo es inferior a su Padre, pero no es así, sino de que es la naturaleza humana de Cristo que estuvo sujeto al Padre. Pero la esencia del Hijo es la misma esencia del Padre, son el mismo ser. Entonces no puede haber inferioridad en términos de naturaleza y esencia. El cuarto punto es de que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Y también hay muchos pasajes que hablan de esto. Pienso en 1 Corintios 6, que dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Y por qué somos el templo de Dios? Porque el Espíritu mora en nosotros y el Espíritu obviamente es Dios. Quinto punto, las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu son el mismo Dios. Tantos pasajes como en Juan 10, en donde Cristo dice, yo y mi Padre somos uno, o uno somos. Entonces sabemos de que las tres personas son el mismo ser. Y finalmente el sexto punto es de que el Padre, el Hijo y el Espíritu son personas distintas. Es decir, de que no es de que Dios a veces se manifieste como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu. No, simultáneamente Dios existe eternamente en tres personas distintas. Y para no entrar tanto en lo filosófico y tratar de ver qué es lo que hace que una persona sea una persona, creo que la forma más fácil de mostrar esto es mostrar de que cada persona de la Trinidad tiene voluntad. Es decir, el ser singular de Dios tiene una sola voluntad, pero esa voluntad singular se ejerce por el Padre y también por el Hijo y también por el Espíritu. El Padre le ejecuta como Padre, el Hijo como Hijo, el Espíritu como Espíritu. Por ejemplo, aunque la voluntad del Espíritu siempre concuerda con la voluntad de Dios, siempre está en armonía porque comparten la misma voluntad, Pablo nos puede decir en 1 Corintios 12, versículo 11, de que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, mostrando que tiene voluntad y es persona. Y es aún más obvio con el Hijo, que tiene una voluntad que observamos en los Evangelios. Entonces, por último, el séptimo punto. Las tres personas de la Trinidad juegan roles diferentes en el plan de redención. Y el pasaje clave que habla de esto se encuentra en 1 Pedro 1, versículo 2, donde dice de que nosotros, los creyentes, somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que, tratando de aplicar esa realidad, termino con una exhortación. ¿Das gracias a Dios Padre por tu elección? ¿Adoras a Dios por enviarte su Espíritu para santificarte? ¿Alabas a Dios quien envió a su Hijo Jesucristo para rociarte con su sangre, limpiándote y capacitando para obedecer con un corazón purificado? Es que cuando adoramos a Dios no debemos ser como niños, simplemente alabando a Dios sin pensar en quién es y qué es lo que hace, sino que debemos pensar en los atributos de Dios, su paciencia y su gracia, y pensar en cómo esos atributos se expresan a nosotros en la obra de las diferentes personas de la Trinidad. Queremos ser específicos en dar gloria a Dios por quien es y por lo que hace, y todo lo que es y todo lo que hace, lo hace
dentro de lo que es un Dios trino. Solamente podemos adorar a Dios de manera aceptable, de manera que agrada a Dios, cuando lo hacemos con un entendimiento de la gran doctrina de la Trinidad.